Muy bien, ahora vemos el tema 30, perdón de la deuda, que es otro de los modos de extinción de las obligaciones. El tema 30 del libro 2695, preguntas y respuestas de obligaciones. Vamos a lo nuestro. Pasa muchas veces, la gente entiende por perdón de la deuda a la remisión o condonación que mediante un acto jurídico el acreedor, de forma voluntaria y espontánea, libera a su deudor del pago de una determinada obligación. Entonces, eso tiene consecuencias. El propio acreedor le está quitando la responsabilidad al deudor del pago. Veamos su naturaleza jurídica, de dónde viene, para saber a dónde va o qué se presenta. Para la escuela clásica tradicional de corte romano-francesa, la condonación era un acto jurídico, unilateral. Tiene muchísima lógica. Aquí es suficiente que el deudor, perdón, que el acreedor eh, no cobre, no abandone o lo perdone, abandone su crédito. ¿Para qué? Para que opere la condonación. El artículo 358 del Código Civil habla de la remisión o condonación expresa. La declaración del acreedor de remitir o condonar la deuda extingue la obligación y libera al deudor, desde que ha sido comunicada a este último. Sin embargo, es importante. El deudor puede manifestar dentro de un término razonable que no quiere aprovecharse de ella. Esto demuestra que en nuestro medio la condonación es un acto bilateral, no es un acto unilateral. ¿Por qué? Porque puede suceder de que no quiero. A mí nadie me regala nada, yo todo me lo he ganado, puede decir el deudor orgulloso, no quiero que me condonen, yo voy a pagar. Bueno, perfecto. No hay inconveniente. Obviamente en materia comercial, esto se da muchas veces, no es que sea raro. En materia civil posiblemente porque la mayoría de las personas está buscando en el fondo evadir sus obligaciones y qué mejor que te perdonen la deuda. Pero en materia comercial muchas veces esto no es bueno. ¿Por qué razón? Porque muchos sujetos de derecho, muchos sujetos de crédito, sujetos comerciales, comerciantes, eh, pierden esa condición de ser considerados o ser en realidad sujetos de crédito. Las clases, condonación total y condonación parcial. Es total cuando el acreedor libera absolutamente de forma íntegra todas las prestaciones que le debía a su deudor. Y es parcial cuando lo libera solo de algunas, no de todas. Pero obviamente también puede ser expresa y tácita. Estamos en esto completamente de acuerdo porque el hecho de ser absolutamente expreso tiene en el 358 la comunicación que hemos leído. Pero el hecho de hacerlo tácitamente está remitido al 359. Remisión o condonación tácita. Primero, la entrega voluntaria del documento privado original que el acreedor hace al deudor constituye plena prueba de liberación de este último. La que se hace un deudor solidario también libera a los otros codeudores. Segundo, la entrega voluntaria del testimonio correspondiente al documento público hace presumir la liberación del deudor salva prueba contraria. ¿Por qué? Porque el testimonio podría tranquilamente ser nuevamente repuesto.
podría haber sido robado y decir de que ha sido entregado y que se considere como una remisión o condonación tácita, pero es lo que nuestra normativa indica. Pero para esto hay que cumplir los requisitos. Primer requisito, la entrega tiene que ser hecha por el acreedor o por su mandatario, con poder expreso, siendo éste capaz de obrar y teniendo poder de disposición. Segundo requisito, el acreedor tiene que entregar en forma voluntaria, espontánea, no forzada, no violentada, no basado en el engaño, en el error, en el dolo, o por violencia, ya sea violencia compulsiva o vis absoluta o violencia psicológica. Ninguno de esos. El tercer requisito para que opere es que tiene que haber una entrega física, material de la cosa, del documento constitutivo del crédito, no de entregas simbólicas, ficticias o simplemente ideales, o verbales, ¿no es cierto? Decirle, sí, te voy a perdonar, no te preocupes, ya te he perdonado, no, aquí es, no te preocupes, ya te he perdonado y aquí está la letra que me diste para garantizar la obligación, o aquí está el documento constitutivo de la obligación. Efectos entre partes. La condonación implica que el deudor se liberan las acciones, tanto en la condonación expresa como tácita, se liberan los accesorios, las garantías reales o personales. Por eso es un modo de extinción de las obligaciones. No puede alegarse frente a terceros el perdón de la deuda si antes o otra vez, y es exactamente lo mismo, el bien había sido embargado por un tercero o el crédito tenía algún gravamen. No puede ser. ¿Por qué razón? Porque esto no puede afectar a terceros y especialmente terceros de buena fe. Cuando se persona al deudor se libera al fiador, pero cuando se libera al fiador no implica que se libera al deudor, porque el perdón de lo accesorio no afecta la deuda, que es lo principal. Esto es importante saberlo. Y esto está en el artículo 361 y 362, cuya lectura corre por cuenta de ustedes. Imposibilidad sobrevenida de ejecutar la prestación debida. Esto opera cuando una obligación que sabemos que ha nacido válida y perfecta no puede ejecutarse, no puede cumplirse a satisfacción del acreedor porque la prestación se ha hecho imposible por una causa, por un evento, por un suceso ajeno a la voluntad del deudor. Es decir, que no está controlado por él. Puede suceder también. La naturaleza jurídica de este modo de extinción de las obligaciones es sin duda un modo de extinción involuntario, cuando se da pues por causa extraña no imputable. El elemento objetivo. Cuando se trata de cosas de cuerpo cierto y determinado, se puede alegar pérdida, extravío, desaparición de la cosa debida. Y en tanto en cuanto existe una pérdida absoluta, una desaparición plena, pero no relativa, no momentánea, no circunstancial, esta debe ser absoluta, en el sentido de que no se la pueda recuperar, de esa manera que no se pueda cumplir con la obligación. Definitivamente es imposible. El elemento subjetivo en esto es la ausencia de culpa. Ese perecimiento, esa destrucción, ese extravío, se tiene que deber, mejor dicho, a una causa extraña no imputable. Y sabemos perfectamente que esta tiene que surgir de forma posterior al surgimiento de la relación obligatoria. Tiene que ser una imposibilidad absoluta, una imposibilidad no culposa, sobreviniente, imprevisible, irresistible. Todo esto ya lo hemos analizado, lo que hacemos simplemente es recordar. Cuando pasa eso hay que aplicar el caso fortuito y la fuerza mayor. Eso también extingue la obligación. O también el hecho de la autoridad pública, les he dicho en estos momentos de pandemia. ¿Cómo no? O la culpa de la víctima también, dependiendo del caso. Los efectos. Cuando se trata de obligaciones de hacer o no
a ser infungibles, tiene para cada uno un efecto diferente. Si realmente uno perdona, remite una obligación de hacer una serie infungibles, es imposible que una otra persona pueda, por ejemplo, subrogarse esa obligación, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza misma de esa obligación era intuito persona. Ahora, en las obligaciones de hacer o no hacer eh, fungibles, para extinguirla por la causa extraña no imputable, no se puede hacer eso. No se puede alegar imposibilidad sobrevenida. ¿Por qué razón? Porque un tercero podría hacerlo. Aquí hay que ver si es incumplimiento, viendo el límite del incumplimiento es total o parcial. Si es total, el deudor se libera y se liberan los deudores, codeudores solidarios, garantes, avalistas, fiadores. Pero si es parcial, no. Sí, van a seguir garantizando en la medida de la cuota parte que no haya sido liberada, que no haya sido perdonada. Entonces, es decir, va a haber la posibilidad de seguir siendo esa obligación exigible a los fiadores. El artículo 379 habla de la imposibilidad definitiva y la imposibilidad temporal, que cuando evidentemente la causa extraña no imputable haga definitiva la posibilidad de trabajar o también de forma temporal. Y el 382 y el 381 hablan de la imposibilidad parcial. Escuchen la 382 que tiene cierta característica. En caso de imposibilidad parcial de la prestación, el deudor puede liberarse cumpliendo la parte que todavía es posible. La misma solución se aplica cuando la cosa determinada se ha deteriorado o parte de ella ha quedado perecida. El artículo 381 del Código Civil habla del extravío de la cosa determinada. Permítame un segundito. Aquí está. La prestación de cosa determinada se considera también imposible cuando la cosa se ha extraviado sin que sea posible probar su pérdida. Pero si la cosa se encuentra después, se aplicará con lo dispuesto en el artículo anterior, que es el 380, que como es remisivo lo leeré, que habla de la imposibilidad temporal. En el caso de imposibilidad temporal, el deudor no responde por el retraso en el cumplimiento mientras ella perdura, pero la obligación se extingue si la imposibilidad se prolonga hasta el momento en que al deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la naturaleza del objeto debido, no se le puede ya considerar obligado a cumplir la prestación o el acreedor pierde interés en el cumplimiento. Fíjense ustedes que la remisión o el perdón de la deuda o en el peor de los casos la imposibilidad de la prestación por causa extraña no imputable es un tema muy interesante, se puede dar y hay que conocerlo bien sus alcances para su efectiva defensa procesal. Con esto terminamos este tema y pasaremos de inmediato al tema 31. Gracias.